Bienvenidos como cada miércoles a tu informativo semanal de Noticias Católicas, Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y esos son nuestros titulares. El Papa incluye en la comunión de los santos a los apóstatas y blasfemos, aunque no aclara si previamente estaban arrepentidos. El presidente de los obispos europeos ha pedido al cardenal Völky que dimita y ha pedido que se cambie la doctrina sobre la homosexualidad. El cardenal Marx de Múnich ha pedido que se admita a los homosexuales al sacerdocio, sin especificar si son practicantes o no. Uno de los foros del sínodo alemán ha pedido la admisión de las mujeres al sacerdocio. Esta petición debe de ser ahora debatida en la asamblea plenaria del sínodo. El cardenal Miller se avergüenza de ser alemán por el acoso que está sufriendo el Papa emérito Benedicto XVI por parte de obispos y de laicos católicos alemanes. En el discurso de la audiencia del miércoles, el Papa ha incluido a los apóstatas y blasfemos en la comunión de los santos. En la catequesis habitual de los miércoles, el Papa ha afirmado que también los pecadores forman parte de la comunión de los santos. En su discurso, el Papa afirma: muchas veces decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. El catecismo afirma, la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunidad de los pecadores salvados. Nadie puede excluirse de la Iglesia. Todos somos pecadores salvados. De hecho, añadió el Papa, la comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico, sino que concierne también a los que han concluido su peregrinación terrena y han cruzado el umbral de la muerte. También ellos están en comunión con nosotros. Pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También estos están en casa? Sí, también estos. También los blasfemos, todos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. El cardenal Hollerich, presidente de los obispos europeos, ha pedido al cardenal Völky que dimita y ha reclamado que no se consideren pecado los actos homosexuales. Tras haberse declarado la semana pasada a favor de la ordenación diaconal femenina y del matrimonio de los sacerdotes, el presidente de los obispos europeos, cardenal Hollerich, ha pedido la dimisión del cardenal Völky y la aceptación de la homosexualidad. El cardenal Völky, arzobispo de Colonia, no está acusado de ningún delito de protección de sacerdotes homosexuales, mientras que otros de los obispos alemanes, incluido el cardenal Marx, sí hay indicios de ellos. Sin embargo, el cardenal Hollerich ha pedido a Völky que dimita y a los otros no. Parece que ya no es bienvenido en su diócesis por una gran mayoría, dijo el arzobispo a la Agencia Católica de Noticias de Berlín en una entrevista distribuida el martes. Si me ocurriera esto, presentaría mi dimisión. Junto a esto, el cardenal Hollerich ha pedido que la Iglesia cambie su enseñanza sobre la homosexualidad, pues cree que la Iglesia se equivoca al considerar pecado las relaciones homosexuales. Creo que el fundamento sociológico científico de esta enseñanza ya no es el correcto, dijo. El cardenal aseguró que era hora de una revisión fundamental de la enseñanza de la Iglesia y sugirió que la forma en que el Papa Francisco se ha referido a la homosexualidad en el pasado podría conducir a un cambio en la doctrina. Hollerich hizo sus comentarios en respuesta a la campaña pública de 125 empleados de la Iglesia Católica en Alemania que recientemente se declararon homosexuales
y dijeron que quieren vivir abiertamente sin miedo en la Iglesia. El cardenal alemán Marx, arzobispo de Múnich, ha expresado su apoyo a la ordenación sacerdotal de hombres homosexuales. El cardenal Reinhard Marx hizo los comentarios en una conferencia de prensa, donde respondía a un nuevo informe que alegaba que él y varios de sus predecesores, incluido el entonces arzobispo Joseph Ratzinger, manejaron mal múltiples casos de abuso sexual como arzobispos de Múnich y Frisinga. Después de leer una declaración preparada, lamentando el abuso, Marx continuó diciendo que la sinodalidad era el requisito básico para una nueva iglesia y que la homosexualidad no debería ser una restricción a la capacidad de convertirse en sacerdote. ¿Cómo lidiamos con la homosexualidad de los sacerdotes?, preguntó. No todo el mundo está obligado a declarar su propia inclinación sexual, sea heterosexual u homosexual. Él debe decidir eso por sí mismo, pero si lo declara, debe ser respetado y no debe ser una restricción para convertirse en sacerdote. Los comentarios siguen a más de 120 sacerdotes alemanes, empleados de la Iglesia y otros laicos que se declararon LGBT en un documental televisado a principios de semana con el grupo de presión Out in Church, recientemente lanzado, que busca anular la enseñanza católica perenne sobre la inmoralidad de los actos homosexuales. Un obispo, Helmut Dieser de Aachen, apareció en el documental y afirmó que la Iglesia católica necesita cambiar su posición bíblica y sus leyes con respecto a la cuestión de la homosexualidad. El Foro del Sínodo alemán, que debate la estructura de la Iglesia, ha aprobado por mayoría que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Falta el voto del Pleno del Sínodo. En una votación calificada de histórica, el Foro del Sínodo alemán, que debate la estructura de la Iglesia, se ha pronunciado a favor de la admisión de las mujeres al ministerio ordenado por una amplia mayoría. De ser aprobado por la Asamblea Sinodal, se abrirían de par en par las puertas al cisma dentro de la Iglesia. El documento aprobado afirma: no es la participación de las mujeres en todos los servicios y oficios de la Iglesia lo que requiere justificación, sino la exclusión de las mujeres de los oficios sacramentales. Asegura que no existe ninguna línea de tradición clara para la exclusión de las mujeres. Además, se exige un cuestionamiento y cambio fundamental de las estructuras y relaciones de poder imperantes. La realidad, la Iglesia no puede en ninguna manera admitir la ordenación de mujeres. Se encargó de zanjar el asunto Juan Pablo II, tal y como recordó recientemente el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. San Juan Pablo II dedicó una carta apostólica a explicar por qué la Iglesia no puede ordenar mujeres como sacerdotes, poniendo en juego la autoridad papal para zanjar definitivamente la cuestión. La carta acaba así. Con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe respondió a una duda sobre la naturaleza del pronunciamiento pontificio, advirtiendo que se trata de una doctrina propuesta infaliblemente por la Iglesia. Esta doctrina exige un asentamiento definitivo, puesto que, basada en la palabra de Dios, escrita y constantemente conservada, y aplicada en la tradición de la Iglesia desde el principio, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. El cardenal Miller ha manifestado su dolor por la persecución que sufre Benedicto XVI y ha dicho que se avergüenza de ser alemán. Es francamente grotesco querer presentar ante el mundo a un hombre como Benedicto XVI como un mentiroso por una reunión de hace 42 años, que sería una de los cientos de reuniones de las que puede o no recordar que participó.
Esto es lo que dice el cardenal Müller sobre el informe de abusos de la diócesis de Múnich. Müller cree que Benedicto XVI no necesita en realidad que le defiendan, porque acusarle de una actitud moralmente tan baja, que no solo muestra una total falta de respeto hacia una persona y un cristiano que ha sido de lo más meritorio para la Iglesia y la sociedad, sino que se revela las verdaderas intenciones que se han cumplido en la campaña de difamación inmoderadamente insensata contra él. Cada día, añadió, me encuentro con muchas personas de diferentes naciones que me preguntan cómo es posible que en Alemania se llame mentiroso a un papa de su patria. A la vista de estos acontecimientos, uno no puede más que avergonzarse de ser alemán, sobre todo también porque tantas personas que son por sí mismas de buena voluntad caen en la propaganda anticatólica. El nuevo peligro, dice Müller, es que se sospeche apresuradamente de personas inocentes o incluso se les arroje a los medios de comunicación. Todos los indignados y agitadores del caso del cardenal Pell, que fue absuelto de todos los cargos de abuso sexual en última instancia, han pedido perdón o al menos han pedido disculpas a Dios en su conciencia. En esta línea frívola siguen hoy los hipócritas reformadores de la Iglesia, que quieren prevenir los delitos sexuales contra los adolescentes, legitimando los contactos heterosexuales y homosexuales de los sacerdotes o empleados laicos con los adultos. Al hacerlo, socavan la moral revelada y la ética natural, convierten el celibato en una farsa blasfema. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la doble medida que se aplica a los acusados de negligencia en la cuestión de abusos. Esto es una cacería. Esas fueron las palabras del cardenal Pell cuando fue acusado de haber cometido abusos sexuales contra menores. Una acusación que le llevó a la cárcel después de haber sido condenado en primera y segunda instancia. Una acusación sin fundamento, una acusación de algo de lo que él era manifiestamente inocente. Fue el Tribunal Supremo de Australia el que se encargó de deshacer la acusación y de devolverle la libertad. Pero para entonces ya había pasado 404 días en la cárcel en régimen de aislamiento y la mayor parte de ese tiempo sin poder ni siquiera celebrar la Santa Misa. Pero Pell era culpable, entre comillas, de dos delitos para algunos. Pell es conservador y había intentado, por encargo del Papa, hacer limpieza en las finanzas vaticanas. Esos fueron los motivos por los cuales se organizó la cacería contra él. Aún está por descubrirse quién pagó las acusaciones, cuánto dinero enviaron y a quién se lo enviaron. He pensado en esta frase del cardenal Pell y en lo que le ocurrió a él estos días cuando he visto lo que le están organizando a otro cardenal, en este caso el de Colonia en Alemania, el cardenal Belki. El cardenal Belki fue acusado de permisividad con sacerdotes pederastas. Una acusación que procedía de un informe elaborado por un equipo de abogados en la diócesis de Múnich. Un equipo de abogados que hizo un informe tan burdo y zafio que era manifiestamente tendencioso. Belki lo que hizo fue encargar otro informe y, sobre todo, puso el resultado en manos de la policía. En ese informe él quedaba totalmente exonerado. En cambio, el que resultaba implicado era el que había sido vicario general de la diócesis de Colonia cuando ocurrieron los hechos y actual obispo de Hamburgo, Monseñor Hess. Pero si Belki era inocente de las acusaciones de encubrimiento de pederastas, Belki es culpable de los mismos delitos, entre comillas, que había tenido el cardenal Pell. Belki es conservador, gran delito. Y Belki además es uno de los pocos obispos que se están enfrentando con el resto del episcopado
en ese sínodo cismático que está llevando a cabo la Iglesia alemana y que además tan preocupado tiene al Santo Padre. Hay que acabar con él y por eso han organizado esta cacería. Sorprendentemente para unos, lógicamente para otros, Welki, que sale limpio del informe entregado a la policía y cuyo el único reproche que se le puede hacer es que no ha sabido gestionar bien la comunicación de lo ocurrido, Welki es castigado a estar unos meses de retiro fuera de la diócesis, mientras que Hess, que sí que aparece implicado y que además presenta la dimisión, no se le acepta la dimisión y no se le impone ningún castigo. Bueno, pues bien, ahora ese tiempo que le dieron a Welki de retiro está a punto de acabar y por eso se ha reactivado intensamente el acoso contra él para que dimita. Sus enemigos de dentro de la Conferencia Episcopal Alemana y sus enemigos de fuera están alzando la voz exigiendo su dimisión. Entre esas voces que piden que dimita está la de alguien tan prestigioso, tan importante como el cardenal Hollerich. El cardenal Hollerich es el arzobispo de Luxemburgo. Es jesuita. Pero es que además es el presidente de las conferencias episcopales europeas y es el relator del próximo sínodo, el sínodo de la sinodalidad. Pues Hollerich ha dicho que Welki debería dimitir porque su pueblo no le quiere, su diócesis no le quiere. Este ha sido el argumento. Tienes que marcharte porque tu gente no te quiere. No creo yo que Hollerich haya ido persona a persona, casa por casa, a preguntar a los católicos de Colonia. Posiblemente se ha basado para hacer esta durísima afirmación en un estudio que todos los años publica la Iglesia en Alemania sobre la situación de la Iglesia, es decir, sobre los que se van, los apóstatas. En ese estudio, que acaba de ser publicado, se dice que la diócesis de Colonia es la que ha aumentado más en porcentaje de apóstatas. Y ese es posiblemente el argumento que tiene Hollerich para decir que Welki debe de irse. No sé cómo no se le ha ocurrido a su eminencia pensar que quizá esto pueda estar organizado. Qué fácil es organizar una apostasía masiva entre los liberales, que por supuesto existen en la diócesis de Colonia, para conseguir ese resultado. Basta con ponerse de acuerdo, y es muy fácil hacerlo, para darse de baja y conseguir que aumente el porcentaje. A mí me parece una cosa muy probable. Sorprendentemente para unos, lógicamente para otros, Hollerich no ha dicho ni una palabra sobre la necesidad de dimisión de Bactin, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, o de Marx, cardenal arzobispo de Múnich, que sí están directamente implicados en casos de protección de sacerdotes pederastas. A ellos no se les pide la dimisión, y eso que la diócesis de Múnich es la que más bajas de apostasía ha tenido en números absolutos, no en porcentaje, que ha sido Colonia, pero sí en números absolutos. Donde más apóstatas se han producido ha sido en Múnich, pero a Marx no se le pide la dimisión, sorprendentemente para unos, lógicamente para otros. Pero quizá esto se pueda entender un poco más si se tiene en cuenta las declaraciones que el cardenal Hollerich ha hecho esta semana a favor de el sacerdocio de los casados, el diaconado femenino, que todo el mundo sabe que es el principio del sacerdocio femenino, y la aceptación de los actos homosexuales como actos moralmente buenos, 3 de los puntos principales que defiende el sínodo alemán. Pues bien, todo esto, repito, a mí no me parece más que una cacería contra un hombre que les molesta, que es además
el arzobispo de una de las principales diócesis de Alemania, el cardenal Welki. Una cacería que no le tiene a él como pieza mayor. La pieza mayor es Benedicto XVI. De eso ya hemos hablado. Volveré a hablar cuando Benedicto XVI haga públicos los alegatos contra sus acusadores. Acusadores que, curiosamente, es el mismo equipo de abogados que señaló al cardenal Welki como culpable. Acusadores, el equipo de abogados, que están pagados por la diócesis de Múnich. ¿A alguien le puede sorprender que ese sea el resultado? Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.